bendecimos, Dios. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, oh Dios. Tú nos conoces, Dios. Tú sabes exactamente quiénes somos y quiénes no somos. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros nos encontramos en ti. Señor, la palabra nos dice que aun cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, tú moriste por nosotros y nos llamaste de la oscuridad a tu luz admirable para encontrarte a ti y para encontrar a nosotros en ti, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos para siempre. Háblanos, Señor, en este momento por tu palabra, Señor. Que podamos acercarnos a ti, que tú nos muestres más tu propósito en nuestras vidas y que cada día podamos ser más y más como Jesucristo. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Se pueden sentar. Dios nos conoce. Dios sabe el propósito con el que Él nos hizo y nos formó exactamente como somos. Muchas veces pensamos que no somos suficientes, muchas veces pensamos que tenemos muchas faltas, pero Dios nos hizo tal y como somos, con un propósito, y tenemos que seguir confiando en Él. Y como hemos estado estudiando sobre nuestra transformación, Dios quiere transformar nuestras vidas, no para hacernos una persona distinta a la que Él nos creó ser, sino a ser exactamente la persona que Él nos creó para ser. Nosotros somos los que nos desviamos y comenzamos a tratar de vivir otra vida equivocada, otra identidad equivocada fuera de Dios. Pero Dios nos llama para ser quienes somos en Él y para conocerlo a Él cada día más. Por eso en esta tarde vamos a estar enfocados en el llamado a la fe, porque Dios nos llama. En estos días que hemos estado ayunando cada viernes, cualquier persona que no se ha unido a la oración de los viernes, al ayuno, por favor, únase, no es muy tarde, no quiere decir que porque no estuvo ayunando las últimas 2 semanas que no puede unirse a la oración y el ayuno, sino que todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad y mediante este tiempo de ayuno y oración cada viernes debemos estar tomando tiempo para reflexionar sobre las profundas maneras en que Dios nos llama. Dios nos llama. Y no sé cuántos de ustedes que han estado en estos ayunos ya han experimentado que hay distracciones. Si uno decide voy a dejar tal cosa o la otra cosa, o si hace un ayuno completo el viernes o solo lo hace el mediodía, o otras cosas, costumbres que queremos cambiar en nuestra vida y en este tiempo de Cuaresma, mientras estamos orando y ayunando, quizás hay ciertas cosas que usted quiere cambiar en sus vidas. Y hay distracciones. Quizás esa comidita que dijo que iba a dejar por el tiempo de Cuaresma, le está dando la tentación de nuevo, ¿verdad? O quizás esa costumbre que usted quiere cambiar está volviendo a tentarlo. Quizás es porque quizás dejó de ver televisión o no sé qué decidió, ¿verdad? Sacrificar durante esta época. Pero hay tentaciones, hay distracciones y pueden aumentar. Pero también Dios nos está llamando la atención. Y por eso es que el enemigo quiere distraernos, porque cuando nos acercamos más a Dios, el llamado de Él se hace más claro. Lo que pasa es que nosotros a veces respondemos de una manera quizás equivocada.
vemos en la palabra de Dios que mucha gente fueron llamada por Dios. Mucha gente como Sansón, que desde el vientre de la madre Dios lo llamó, Dios lo separó para un propósito. Pero él desobedeció en varias ocasiones a Dios. ¿Verdad? Y vemos tanta gente, Abraham, que Abraham, él adoraba a otros dioses. Él no conocía al Dios verdadero, hasta que el Dios verdadero lo llamó. Y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y te voy a mostrar una tierra nueva, y voy a hacer de ti una gran nación. Una persona que quizás muchos de nosotros nos podemos identificar con él es Moisés. Y quizás mucha gente dice, Moisés, ¿cómo es posible que yo me identifico como Moisés? El que extendió la vara y se dividió el mar. El que extendió la vara y se dividió el río Jordán. El que fue y habló con Dios. Y Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos. Y él vio la mano de Dios escribiendo. ¿Cómo es que yo me puedo identificar con Moisés? Pero Moisés, cuando él estaba en el desierto apacentando ovejas de su suegro, porque se había escapado de Egipto porque había matado a alguien, Dios lo llama. ¿Y qué responde Moisés? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. ¿Quién me va a prestar atención a mí? Yo soy una persona desechada. Tuve que huir al desierto. Y Dios le dice que Él le va a dar el poder para hacer esto. Pero Moisés, dice la palabra, insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de vuestro antepasado me ha enviado a vosotros. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y Dios le dice, dile a ellos, el gran yo soy, te mandó. Y Dios le dice, yo voy a estar contigo. Pero todavía Moisés vuelve a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Entonces Dios le dije, pues extiende la vara y la voy a convertir en serpiente. Y también le dice a Moisés, mira tu mano, ponla dentro de tu manto y cuando la saca está leprosa. Entonces la vuelve y la mete y la saca de nuevo y está limpia. Y Dios le está mostrando el poder que le está prometiendo a Moisés. Porque Moisés está dudando de él mismo. No se conoce. Y después de Dios mostrarle estas señales, él todavía dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a tu siervo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. En otras versiones dice que Moisés era tartamudo y siguió poniendo excusas y excusas y excusas. Ahora nos identificamos un poquito más con Moisés, ¿verdad? Que Dios nos llama y ponemos los peros. Que Dios nos llama y ponemos las preguntas. Y Dios le sigue hablando a Moisés y Moisés sigue insistiendo. Te ruego, Señor, que envíes a alguna otra persona. Hasta que finalmente Dios dijo, está bien, busca a Aarón, tu hermano, y él te va a ayudar. Así nosotros también. Dios nos anima a nosotros a confiar en su guianza y abrazar el proceso de la fe. Dios nos invita y Dios insiste. Y quizás nosotros ponemos excusas, pero Dios sigue insistiendo, porque Él quiere hacer algo grande en ti y en mí. Y hay momentos difíciles y muchas veces somos abrumados, ¿verdad? Jesús mismo dijo, en el mundo
tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios todavía nos está invitando y nos sigue insistiendo. No te preocupes. Como dicen los puertorriqueños, yo te vaqueo. Yo te respaldo. Confiar significa no desesperarse. Significa no dudar. Significa no rendirse. Y en esta temporada que Dios nos está invitando a transformarnos, Él nos ofrece una oportunidad para renovar nuestro compromiso de escuchar y de tomar pasos de fe en confianza que los caminos de Dios son buenos para nosotros. Y hay 3 puntos que queremos discutir hoy o que queremos presentar hoy en ese proceso, en ese caminar, en ese llamado a la vida de fe en Dios. El primer punto es escuchar el llamado de Dios. Necesitamos estar atentos al llamado de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 21 nos dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti diciendo, este es el camino, andad por él. Eso puede ser algo simbólico para muchas cosas en nuestra vida. Entre los servicios estaba hablando con un padre que está tratando de decidir, él, su esposa, su hija, qué escuela va a estudiar su hija. Y se le han abierto varias oportunidades porque la muchacha se ha esforzado. Y él quiere escoger para su hija la escuela correcta que Dios quiere para su hija. Y eso es lo que necesitamos. Yo le dije, mira, no te preocupes de tomar la decisión incorrecta. Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce el propósito que tiene para tu hija. No puedes estar pensando, oh, si escojo esta, quizás me equivoco, si escojo la otra, me equivoqué en esa. Cuando Dios ya tiene el propósito, ya tiene el camino marcado y ya conoce tu corazón. Y te va llamando y te va dirigiendo. Y si te desfía un poquito, espérate, échate para acá. Cuando los niños están aprendiendo a caminar, lo peor que podemos hacer es no dejarlo andar como quieren andar, pues llevarlo por la mano siempre, ¿verdad? Uno lo deja y si se va cayendo un poquito más para un lado, entonces le ponemos la mano para que no se caiga y que siga caminando y va en zigzag, ¿verdad? Hasta que aprende a caminar derecho. Hasta que aprende a mantener el balance y empieza a correr y empieza a brincar y entonces no hay quien lo aguante. ¿Verdad? Dios está con nosotros. Que en nuestro andar, si estamos tambaleando, Él no nos va a dejar caer. Que si estamos un poco desviados, Él nos va a enderezar los pasos. En la tempestad de la vida es esencial reservar tiempo para la oración y la reflexión. Ahí es que Dios nos habla. Ahí es que Dios endereza nuestros pasos. Porque cuando estamos a la ligera y estamos en el ajetreo de la vida, Dios nos puede estar hablando, pero no lo escuchamos. Porque estamos muy ocupados. Y la atención la tenemos en otra cosa. Y quizás escuchamos a Dios, pero realmente no lo estamos oyendo. Y eso me imagino que le ha pasado a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que si está viendo televisión y alguien le está hablando, uno escucha la voz que le está hablando, pero como no está prestando atención, no sabe lo que... ¿Qué dijiste? Te escuché, pero no te entendí. Porque él está enfocado en otra cosa. Pero cuando tomamos el tiempo para estar callados, estar en oración con Dios y reflexionar, Él nos habla. Y podemos entender el mensaje de Dios.
Que cuando leemos la Biblia no la leemos porque, pues me toca leer 2 o 3 salmos, pues los leo y pum, 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 y ya se acabó y para lo próximo. No, detenerse. Aunque leas menos, pero concéntrate en lo que estás leyendo. Reflexiona en lo que estás leyendo. Que en vez de leer 3 o 4 o 5 salmos o capítulos de la Biblia, léete uno. Y espera a escuchar la voz de Dios. La inquietud de Dios en tu corazón, en tu espíritu. Porque habrán altas y bajas. Habrán desilusiones y caídas y errores. Pero Dios nos va dirigiendo. Dios nos va corrigiendo. Dios es misericordioso, dice la palabra. Que Él es tardo para la ira y grande misericordia, nos dice la palabra. Así que hay que buscar claridad sobre lo que Dios está pidiendo. Y quizás te va a pedir algo a ti que no le pide a otro. Algo que tienes que hacer, otra cosa que tienes que dejar, o hay cosas que tenemos que arrancar de nuestras vidas. Cualquier cambio que sea, cualquier dirección que Dios nos señale, nos sigue profundizando la fe. Si vamos por un camino y estamos más o menos bien y entonces Dios nos dice, mira, vete por este camino, quiero que vayas por este camino. No podemos aferrarnos a lo que estábamos haciendo, sino que obedecer la guianza del Espíritu Santo. Y así nuestra fe va creciendo y creciendo y creciendo. Así que siempre tenemos que estar atentos. Siempre tenemos que estar listos, escuchando la voz de Dios. En el mundo acelerado en el que vivimos, tenemos que intencionalmente crear momentos de calma. Y eso es un desafío, especialmente en una ciudad como Nueva York y el alrededor de Nueva York. Pero trata de reservar el tiempo que puedas y que ese tiempo sea un tiempo realmente único con Dios. Que sea un momento, como dije, que quizás no puedes estar 1 hora orando, pero si son 15 minutos, que se los dediques a Dios. Que tengas la mente en el Señor y no te preocupes si es que te llama la atención otra cosa o estás muy cansado y te pones un poco con sueño. Siempre está la oportunidad de regresar. Siempre Dios está con los brazos abiertos. Dios llamó a Samuel cuando era niño. Lo llamó a través de una voz audible cuando él estaba en el templo. David, Dios lo llamó mientras él era un adolescente. Él estaba apacentando ovejas y ni la familia estaba pensando en él cuando el profeta y el sacerdote Samuel vino a ungirlo. Y lo buscaron porque Samuel insistió. Y así fue el llamado de David, el llamado de Dios para David. Pedro estaba trabajando, él estaba pescando cuando Jesús lo llamó. Proveyendo para su familia, en pleno trabajo Jesús le dice, sígueme. Y la Biblia nos dice que inmediatamente él dejó las redes y siguió a Jesús. Hay diferentes formas que Dios nos llama. Tenemos que estar atentos. A veces Dios usa nuestras emociones para hablarnos y quizás nosotros no pensamos en eso, quizás en una forma más tradicional o bíblica o cristiana decimos, Dios nos inquieta. ¿Pero qué quiere decir que Dios nos inquieta? Que toca nuestro corazón, que sentimos una emoción. Y quizás si estás frustrado en una situación es porque Dios te está llamando para otra cosa.
Y nosotros insistiendo que sigamos en la misma situación y que Dios mejore esa situación, cuando Dios está inquietando a uno para salir de esa situación, a llevarlo a algo más. Dios puede usar un problema, una etapa difícil en tu vida para hablarte, para llamarte la atención. Una cosa que yo aprendí de otro pastor, estaba dando un testimonio de alguien que hacía muchísimo en la iglesia. Entonces, nunca se daba tiempo para descansar y un día cayó en el hospital y le dijeron en el hospital, tienes que quedarte aquí varios días. Y él, pero ¿cómo va a ser si yo tengo que hacer esto en la iglesia y si tengo que hacer lo otro en la iglesia? Y él estaba pensando, ¿quién lo va a hacer si yo no estoy? Hasta que se cansó y empezó a leer la Biblia y Dios lo llevó al Salmo 1. Y en el Salmo 1 dice que me harás descansar. Junto a aguas de reposo, me harás, o sea, me obligarás a descansar. Y ahí él se dio cuenta, wow, si yo no estuviera en esta cama del hospital, yo estuviera volviéndome loco haciendo esto, haciendo lo otro. Dios me está llamando a reposar. Dios me está llamando a reflexionar. El próximo punto es tomar un paso de fe. Dios no solo nos llama, Dios también nos prepara. Pero requiere fe, requiere confiar en esa palabra, en ese llamado de Dios. En Hebreos 13 nos dice la palabra, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como dije anteriormente, Dios no va a dejar que tú caigas en desgracia. Si Dios te llama, no es para avergonzarte. Si Dios te llama, no es para que te caigas. Si Dios te llama, no es para que fracases. Si Dios te llama, es para bendecirte y para que seas de bendición. Si Dios te llama, es para que tengas éxito. Si Dios te llama, es para que hagas algo que jamás pensaste pudiste hacer. Él te llama para que seas más que vencedor. Más que vencedor, no por lo tuyo, no, por aquel que nos amó, dice la palabra. Así que, si tu llamado tú sientes que es seguro, si tú estás seguro que Dios te está llamando, pues anda seguro. Anda en seguridad si el llamado es seguro. Y ponte en acción. Reflexiona sobre los pequeños pasos que quizás puedas tomar. No tienes que llegar a la cima de la montaña de un brincazo, sino paso a paso. Incluyendo hoy, incluyendo esta semana, ¿qué paso tú puedes tomar en esta semana para alinearte con el llamado que Dios tiene en tu vida? Y esto puede ser algo tan sencillo como servir de voluntario en la iglesia, en algún ministerio. Puedes comunicarte con alguien sin que tú sepas que necesita tu ayuda. Eso es un paso pequeño en la dirección correcta. Y aunque estés todavía caminando fuera de balance, Dios va a dirigir tus pasos. Santiago capítulo 2 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. La fe sin acción es muerta.
Mi hermano menor me sorprendió hace poco cuando él dijo, tú puedes querer y querer y querer, pero si no haces, nunca vas a tener. Mucha gente equivocadamente piensa que la Biblia dice, Dios ayuda a los que se ayudan. La Biblia no dice eso, pero sí Dios nos pone responsabilidades. Sí hay cosas que nos tocan a nosotros y Dios se encarga de lo imposible. Pero la fe sin acción, sin obra, es muerta. Sigue siendo fe, pero no tiene efecto. ¿Y qué pasa cuando uno anda por ahí con algo muerto? Atrae a la gente. Es algo que complace a uno. Andar con algo muerto no complace a nadie. Tenemos que avivar nuestra fe con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros hechos. En un tiempo en que muchos se sienten aislados o abrumados, tomen acción. Tomen acción. Escuché a alguien decir una vez, si te sientes mal, un poco triste, ayuda a otro. Y eso te va a alegrar. No importa lo pequeño que sea la obra. Eso comienza a crear el ámbito o empieza a crear nuevos hábitos que poco a poco uno va incrementando. Y es una vida que uno lleva de hacer buenas obras, no para ser salvos, sino porque somos salvos. En gratitud de nuestra salvación, en gratitud de que Dios tiene un plan para nosotros. Y así, cuando podemos compartir las experiencias que Dios nos da, Dios aumenta no solo nuestra fe, sino aumenta la fe de los que están alrededor de nosotros. El tercer punto es confiar en el proceso. Dios nos llama y entramos a un proceso. El proceso, se lo aseguro, que no va a ser convencional. El proceso no va a ser lo que tú esperas. El proceso no va a ser lo que otro espera. ¿Y sabe por qué? Para que Dios reciba la gloria. Porque si todo hace sentido, si todo queda ahí como debe ser, entonces nosotros nos damos el crédito o decimos, pues el pastor Humberto me ayudó y gracias al pastor Humberto que yo llegué a hacer esto, llegué a hacer lo otro. No. Dios no va a tomar la ruta normal. No te va a hacer tomar la ruta normal. Tu proceso va a ser algo bien distinto. Bien inesperado, bien inusual, para que Dios reciba la gloria. El beneficio es tuyo, la bendición es tuya, pero la gloria es de Dios. Para que nadie se equivoque. En Gálatas, el apóstol Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Pablo, muchas veces pensamos que Dios lo tumbó del asno, del caballo, de lo que estaba montado, ¿verdad? Y que Dios lo cegó y el mismo día Dios le abrió los ojos de nuevo y inmediatamente él empezó a predicar, inmediatamente fue parte de la iglesia. No. Por 3 años él se fue a Arabia y allá Dios le reveló el evangelio. Cuando él se cayó, que Jesús lo tumbó del asno donde él estaba cabalgando, ¿verdad? Él tiene esa experiencia de conversión, pero todavía no sabía lo que era el evangelio. Él aprendió el evangelio 3 años quizás en el desierto, no sabemos. En Arabia 3 años
aprendiendo el Evangelio. Y no fue que que Pedro se lo dijo, no fue que Juan se lo dijo, no fue que Tomás se lo dijo, fue que él tuvo esa revelación de Jesucristo. Así que la historia de Pablo, ¿quién se la pudo haber inventado? Fue un proceso convencional, que se le taparon los ojos como algo como escama y no podía ver. No, no fue convencional. ¿Para qué? Primeramente para convencer a Pablo que no fue cualquier experiencia, que se encontró con el mismo Jesucristo. Y luego para toda la gente que le tenía temor, terror a Pablo, para que ellos supieran también, esto no fue cualquier cosa, esto no lo hizo cualquier persona, esto no fue que los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, los 11 que quedaron, convencieron a Pablo. No fue que fue una invención humana, sino fue el poder de Dios. Sino fue que Jesucristo mismo se encontró con Pablo y lo transformó. Muchas veces leemos la Biblia, esta historia, otra historia, y pensamos que todo pasó así. Pero la fe no es una carrera rápida. La vida de la fe es un maratón. Es un proceso largo. Tenemos que permitir que la gracia de Dios nos ayude a tomar un paso a la vez. Un paso a la vez. Si uno habla con cualquier persona que ha corrido un maratón, la mayoría le van a decir, mi cuerpo ya no daba para más, pero yo decía, una milla más, una milla más. Y cada vez que llegaba a otra milla, una milla más. Se tiene que llegar. El punto es llegar al final, que es cuando Dios nos llame. Hasta entonces tenemos que seguir tomando pasos. Confiamos en el Señor, como dice Proverbios capítulo 3. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El Salmo 18 nos dice, con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Adiestras mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Dios, cuando escuchamos el llamado de Dios, cuando nos sometemos y cuando buscamos su presencia y escuchamos su llamado para decirle sí, Él nos adiestra, Él nos prepara, Él nos equipa, porque para Él es la gloria. Aunque la vida está llena de incertidumbre, todos sabemos eso. Pero en esta nueva temporada hay que tener fe y abrazar las promesas del Señor con confianza. Un coro que cantábamos en la iglesia dice, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mías son. Yo creo que fue la semana pasada, el pastor nos estaba encomendando que aprendamos la palabra, que nos memoricemos versículos. Y cuando uno canta esos coros, esas canciones que están basadas en lo que dice la Biblia, eso también nos ayuda, nos motiva, nos da la fuerza que necesitamos para tomar un paso más. Sabiendo que cada paso que tomamos, nuestra fe se aumenta. Es un paso de crecimiento. Es un paso más allá en la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Y créame que cuando menos tú lo esperes, cuando menos yo lo espere, va a haber una apertura.
Va a haber un lanzamiento, un desprendimiento, que de repente las cosas van a pasar así. El proceso quizás es largo y quizás vamos a estar, como dije, tambaleando un poco, pero va a llegar va a llegar el momento en el que Dios dice, ahora es que voy a hacer algo increíble. Ahora es que se va a convertir la familia completa. Ahora es que va a recibir el trabajo que está buscando. Ahora es que va a recibir la residencia, la ciudadanía. Va a haber un rompimiento. ¿Por qué? Porque tú estás paso a paso caminando con Jesús, siendo transformado, preparándote para el momento que Dios haga. Preparado para el momento en que las puertas de los cielos se abran y derrame sobre nosotros bendición que sobreabunde, que no tengamos dónde ponerla. Pero eso no viene de la noche a la mañana. A medida que continuemos nuestro viaje de fe, necesitamos estar atentos al llamado de Dios en nuestras vidas. Que encontremos el valor para confiar en Él, para dar pasos de fe y abrazar la transformación que nos espera, que ya está sucediendo. Vamos a caminar juntos, porque por eso somos congregación, para andar juntos, guiados por Dios. Él nos va a avanzar. Nosotros somos fiel y Él es fiel. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Y Él nos dirige hacia el futuro que para nosotros es incierto, pero ya Dios lo conoce. Porque ya Él lo ha preparado para nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu llamado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que tengamos la paciencia, que tengamos la valentía, que tengamos el denuedo para seguir hacia adelante. Venga lo que venga. La iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, seguimos caminando. Porque tú vas por delante. No solo estás con nosotros, tú vas adelante preparando el camino. Te pido, Dios, que tú toques a las personas que en este momento están teniendo dificultad en este camino. Que tú le des fuerza, Señor. Que no se rindan. Que sientan tu presencia, aunque lo que vean sus ojos naturales no sea lo que ellos desean, pero que en su corazón, en su espíritu sepan que en tu presencia hay plenitud de gozo. Que tu gozo es nuestra fortaleza. Y que tú estás ya adelante. Ya tú estás esperándonos al otro lado. Danos fuerza, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Que seamos disciplinados en esperar en ti. Que no seamos ateos en la forma que vivimos, que nuestras bocas quizás dicen que creemos en ti, pero nuestras acciones dicen que no confiamos en ti, que no creemos. Y somos ateos funcionales muchas veces. Danos fe. Danos fe, Señor. Porque sin fe es imposible agradarte. Danos fe.
Danos fuerzas. Y que cada hermano aquí, cada hermana aquí sea de apoyo el uno al otro. Que tú nos uses a nosotros como congregación, como comunidad, como familia de fe, para animarnos, para levantarnos si nos caemos, Señor. Somos tu pueblo, Dios, escogido para grandes cosas. Estamos en tus manos, Señor, no solamente en este tiempo de Cuaresma, sino todos los días de nuestra vida. Somos tuyos. Hemos escuchado tu voz y queremos seguirte todos los días de nuestra vida. Que sea por la fuerza de tu Espíritu Santo, la guianza de tu Espíritu Santo, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.